Lo que estás a punto de escuchar no está en ningún libro de texto. No te lo enseñaron en la escuela. Y hay una razón muy específica para eso. Las civilizaciones prehispánicas de México no eran solo pirámides y calendarios. Detrás de cada templo, detrás de cada sacrificio, detrás de cada rey, había círculos de poder que operaban en las sombras. Hombres y mujeres que conocían secretos que el resto de la población nunca debía saber. Sociedades con rituales de iniciación que duraban años, con juramentos de silencio sellados con sangre, con conocimientos astronómicos, médicos y militares tan avanzados que los conquistadores españoles, cuando los descubrieron, ordenaron quemarlos. Esta noche vas a conocer 4 de esas sociedades, sus nombres, sus rituales, lo que sabían y por qué el poder siempre necesita un círculo secreto para mantenerse. Quédate hasta el final. El último dato es el que más miedo me dio investigar. Antes de empezar, necesito darte contexto, porque cuando hablamos de sociedades secretas en México prehispánico, estamos hablando de algo muy diferente a lo que Occidente entiende por ese término. No eran logias masónicas, no eran clubes de élite, eran estructuras de poder paralelas al Estado, con jerarquías propias, con sistemas de comunicación cifrada, con rituales que servían como contratos irrompibles entre sus miembros. Los cronistas españoles que sobrevivieron a la conquista dejaron registros fragmentados de estas estructuras. El Códice Florentino, recopilado por Fray Bernardino de Sahagún entre 1540 y 1585, es quizá la fuente más detallada. Y aún así, hay capítulos enteros que los frailes decidieron no traducir, solo los dejaron en náhuatl, como si tuviesen miedo de lo que estaban transcribiendo. Eso solo te va a pasar con lo que realmente asusta. Empecemos con la que más poder tenía dentro del imperio mexica. Se llamaban los Cuacuachictin. En náhuatl significa algo así como los que tienen la cabeza rapada. Pero ese nombre era solo la superficie. Eran guerreros de élite, pero no cualquier guerrero. Para ingresar a los Cuacuachictin tenías que haber capturado en combate al menos 4 enemigos con tus propias manos. No matarlos, capturarlos vivos. Eso requería una habilidad de combate completamente diferente, mucho más difícil. La iniciación duraba 4 días y 4 noches, sin dormir, sin comer, dentro del Cuaucali, la Casa del Águila, que era el centro ceremonial exclusivo de las órdenes guerreras de élite en Tenochtitlan. Aquí viene la parte que los libros de historia normalmente omiten. Durante esos 4 días, el iniciado consumía una preparación ritual a base de hongos psilocibios, tabaco negro altamente concentrado y plantas que los mexicas llamaban ololiuqui, no para drogarse, sino para comunicarse directamente con Huitzilopochtli y recibir su misión específica. Cada Cuacuachictin recibía una misión diferente, y esa misión era secreta. Solo él y el sumo sacerdote la conocían, pero hay algo más oscuro todavía. Los Cuacuachictin no respondían al Tlatoani, al rey, respondían directamente al Cihuacuatl. Esto significa que existía una cadena de mando paralela a la del gobierno, un estado dentro del estado. Cuando Hernán Cortés llegó a Tenochtitlán en 1519, uno de los primeros grupos que identificó como amenaza no fueron los ejércitos regulares mexicas. Fueron estos guerreros de cabeza rapada que se movían entre la multitud sin armadura visible y desaparecían antes de que nadie pudiese seguirlos. Los cronistas de Cortés los describieron como sombras con ojos. La segunda sociedad no era militar, era intelectual, y eso le hacía mucho más peligrosa. Cuando el imperio tolteca colapsó alrededor del año 1150 después de Cristo,
algo muy específico sucedió. Los sacerdotes y astrónomos de Tula, la capital tolteca, no murieron, no fueron conquistados, desaparecieron y reaparecieron décadas después, dispersos en distintas civilizaciones de Mesoamérica, siempre en posiciones de poder, siempre cerca de los gobernantes, nunca en el centro del poder, siempre justo al lado. Los historiadores los llaman los Tolteca Chichimeca, pero lo que realmente eran era una red de conocimiento que sobrevivió al colapso de su propia civilización, trasladándose dentro de otras. Sabían tres cosas que los hacían invaluables: el calendario más preciso de Mesoamérica, técnicas agrícolas que los arqueólogos siguen sin entender del todo, y algo que el antropólogo Ángel María Garibay llamó el arte de la palabra controlada. Técnicas de entonación y ritmo diseñadas para inducir estados alterados en audiencias masivas. No era magia, era neurología aplicada, siglos antes de que Occidente tuviese ese vocabulario. Y ese conocimiento nunca se escribió completo en ningún códice, precisamente para que nadie que no fuese iniciado pudiese acceder a él. Aquí viene la que menos se habla, la que casi nadie investiga. Las Cihuatl-Macasque eran mujeres, sacerdotisas de élite dentro del culto a Cihuacóatl, la diosa serpiente. Para ser iniciada tenías que ser seleccionada antes de los 8 años, y una vez seleccionada, pasabas entre 10 y 12 años de formación en la sección restringida del Calmecac. Aprendían astronomía avanzada, herbolaria medicinal y toxicológica, interpretación de sueños como sistema de análisis político y el arte de la persuasión invisible, técnicas para influir en decisiones de hombres poderosos sin que esos hombres percibieran que estaban siendo influenciados. La investigadora Cecilia Klein encontró evidencia de que usaban una red de comunicación entre templos para coordinar posiciones políticas entre distintas ciudades. Una diplomacia secreta femenina en el corazón de Mesoamérica. La Inquisición las llamó brujas. Eso era lo más cercano que tenían para describir lo que no entendían. Y llegamos a la última, la más oscura. Los Nanahualtin, el plural de Nahual, no eran hombres que se convertían en animales. Eran agentes de inteligencia, los primeros espías organizados de Mesoamérica. Operaban bajo una doble identidad permanente, una vida pública normal y una identidad secreta que solo conocían otros miembros de la red. Los mejores Nanahualtin podían infiltrarse en ciudades enemigas y vivir ahí durante años sin ser detectados. Usaban el comercio como cobertura, reportaban directamente al gobierno mexica y tenían un protocolo para cuando eran descubiertos. Los documentos lo describen así: el nahual se convierte en el animal que nadie puede interrogar. Puedes interpretar eso como quieras. Yo ya saqué mis propias conclusiones y prefiero no compartirlas. 4 sociedades, 4 estructuras de poder paralelo que existieron siglos antes de que Occidente inventase el concepto de servicio de inteligencia o diplomacia secreta. Y las 4 desaparecieron, o al menos eso es lo que nos dijeron. Cuando los españoles completaron la conquista de Tenochtitlán en 1521, hicieron un inventario de todo lo que encontraron. Ese inventario existe y está en el Archivo General de Indias en Sevilla. En ese inventario hay una categoría que durante mucho tiempo los historiadores ignoraron. Dice textualmente: personas de conocimiento especial, paradero desconocido, no prisioneros, no muertos en combate, paradero desconocido. Cientos de personas, sacerdotes, guerreros de élite, astrónomos, nunca aparecieron. Nadie sabe a dónde fueron.
Y quizá eso era exactamente lo que habían planeado. Nunca debiste enterarte de esto.